Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy hablaremos de profecía. Hablar de profecía es hablar de Dios. Todo lo que acontece en el planeta Tierra, Dios tiene el control. Y lo que acontece previamente, Dios lo anuncia. Dios no toma por sorpresa a ninguna ciudad, a ninguna nación, a ningún gobierno de la tierra. Todo lo que acontece previamente fue anunciado desde el cielo. Por eso tenemos que estar atentos a lo que enseñan las Escrituras, la palabra de Dios, la profecía. Porque lo que ya ocurrió fue anunciado. Lo que está ocurriendo hoy, este siglo XXI, tiempos de tantos acontecimientos, fue profetizado. Y lo que vendrá hacia adelante. Estamos terminando este año de bendiciones que Dios ha ido mostrando a través de los días, los meses, y cada año, al término de un año, generalmente estamos agradecidos a Dios porque hace 21 siglos, Dios, el creador del planeta Tierra, el creador de todo el universo, el creador de la humanidad, vino al planeta Tierra, se introdujo a la Tierra, desde los cielos entró al planeta Tierra y estuvo un tiempo con nosotros y habitó el tiempo necesario para destruir las obras del enemigo del hombre, Satanás, el diablo. Así que esto es historia. Fue profetizada la primera venida de Jesucristo al planeta Tierra. Por eso el nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. El Dios creador de todo había venido a la tierra. Eso fue hace 21 siglos. Y le pusieron como nombre propio para identificarlo en la tierra el nombre de Jesús, que significa el Salvador. Por eso cada año estamos recordando del nacimiento de Jesucristo, estamos recordando que un día la palabra profética se cumplió en la tierra. Muchas profecías fueron cumplidas. ¿Y para qué tenemos que recordar nosotros los creyentes en Cristo, los creyentes en Dios, los creyentes de la Biblia, en el nacimiento de Jesucristo? ¿Por qué tenemos que creer en sus profecías? Porque nos afirmamos en fe. Si todas las profecías que hablaron de la Navidad de Cristo, el nacimiento de Cristo, es lo que significa la palabra Navidad, nacimiento del Creador, del Señor Jesucristo. Si todas las profecías se cumplieron, pues cuánto más se van a cumplir las profecías que hablan para nuestra generación de este siglo que estamos viviendo, siglo XXI. Cristo prometió regresar de nuevo al planeta Tierra, viene del cielo a la tierra, tal como sucedió hace 21 siglos atrás, volverá de nuevo. Por eso tenemos que estar recordando y recordando y recordando las profecías, de manera especial las que hablan de su primera venida, tomando en cuenta que Jesucristo prometió regresar y es la esperanza de todo creyente. Cristo pronto regresará. Si no viene en un año en particular, vendrá el próximo año, porque los ciclos de Dios se mueven de año en año. Así que estamos terminando este año y damos gracias al Señor por Jesucristo, nuestro bendito Señor y Salvador. Así que bienvenidos a este programa. El tema de hoy hablará de la Navidad en cuanto a las profecías que dijeron de la Navidad o del nacimiento de Cristo. Sí, porque para que Jesús hubiera venido a la tierra a morir por nuestros pecados y después ser resucitado de entre los muertos y ascender a los cielos, primero tenía que nacer en la tierra. Y por eso no se podría cumplir esas profecías de la muerte y resurrección de Jesucristo si no hubiera nacido antes. Pero
se cumplió porque también Jesús nació. Y Él vino, como dice Isaías 53, Él vino como cordero. Así dice, ¿no? Y como cordero fue llevado al matadero. O Juan el Bautista lo presentó a Jesús como el Cordero de Dios. Ya cuando leemos, por ejemplo, Apocalipsis, nos habla de Jesucristo como el león de la tribu de Judá. Eso es su segunda venida. Pero la primera venida iba a estar muy clara, iba a venir como el Cordero. Por eso Jesús no mostró resistencia cuando lo crucificaron en la cruz. Y Él murió por cada uno de nosotros para que tengamos esperanza, para que tengamos vida eterna, vida en abundancia. Por eso, en su primera venida, Él vino como el Cordero. Cuando venga en su segunda venida, Él va a venir como el león. Y eso quiere decir, va a venir como el Rey de Reyes y Señor de Señores para reinar desde Jerusalén para todo el mundo. Sí, la enseñanza de la Biblia nos muestra que el Dios creador de la humanidad, el creador del hombre y de la mujer, para que procrearan hijos en la tierra, le fallaron a Dios. Vino el tentador y la caída del hombre por el pecado trajo la maldición de la muerte. Muerte que entró a la tierra y junto con la muerte las enfermedades, todo lo que tiene que ver con la maldad del ser humano, la corrupción, la injusticia, toda violencia, muertes, asesinatos, todo lo malo en el ser humano entró por el pecado que cometieron Adán y Eva. Todo esto fue al principio. Dios había creado el primer ser humano en la tierra y el diablo tomó ventaja y engañó a Eva, hizo caer a Eva y a través de Eva cayó Adán por la mujer. Así que todo esto es enseñanza de la Biblia porque las estrategias del diablo siguen siendo las mismas. Cómo cae un varón y cómo cae una mujer en las tentaciones del enemigo. Y de manera especial al final de un año donde muchos hablan de fiestas, es la forma en que el diablo está atacando a personas, hombres y mujeres, familias enteras, y muchos no saben cómo defenderse ahora de un diablo que ya fue derrotado. Cuando Adán y Eva pecaron, cayó la maldición sobre la tierra y entró la desgracia a la familia. No había esperanza para ninguna persona en el hogar, en ninguna ciudad y en ninguna nación. Por eso en el primer Adán, así le llama la Biblia, el primer Adán, el que fue creado en los principios de la creación en el huerto de el Edén, allí lo puso Dios. Desde ese tiempo que cayó Adán, entró la maldición de la muerte. En el primer Adán, todos los seres humanos nacemos bajo sentencia de muerte. Por eso, toda persona que nace en el planeta Tierra sabe que un día va a morir. No va a pasar más allá de 100 años, porque el pecado ha hecho disminuir precisamente la edad. Pero Dios es Dios de amor, ama a la humanidad, ama su creación, ama al ser humano. Y por eso un día Dios decidió entrar al planeta Tierra y convertirse como un ser humano. Por eso a Jesucristo se le considera el postrer Adán. Y en Jesucristo hay vida, no hay muerte, aunque tuvo que morir, tuvo que pagar el precio de la salvación de todo ser humano. Él tomó el lugar de nosotros para que ahora tuviésemos la oportunidad de tener la vida eterna. Por eso en Cristo está la salvación para irnos de regreso al cielo y no estar en condenación por el pecado. Así que por eso el nacimiento de Jesucristo es muy importante conocerlo,
cuántas profecías hablaron que venía Dios, el Dios creador del planeta Tierra, iba a venir a morar con los seres humanos, iba a estar un tiempo con nosotros, lo íbamos a conocer. Y no solamente iba a estar, sino que iba a permanecer por medio del Espíritu Santo después que Él ascendiera al cielo. Habría la presencia del Espíritu Santo, pero con el Espíritu Santo, la iglesia cristiana. La iglesia cristiana tiene que ver con Jesucristo, tiene que ver con el Espíritu Santo. Y hoy estamos en el tiempo de la iglesia, en el tiempo de las profecías que tienen que ver con nuestra generación. Dios no hace nada en el planeta Tierra sin que antes lo avise a sus siervos los profetas. Y hoy, toda persona que es cristiana, hombre o mujer, se constituye un profeta del Dios Altísimo. Es la voz profética de Dios. Por eso debemos ser sensibles para oír la voz de Dios y saber lo que Dios está diciendo para el tiempo de hoy y lo que pronto vendrá al mañana. Y la guía, el manual que nos guía en la tierra es la Santa Biblia, las Escrituras. Toda persona que estudia de la Biblia no caminará en tinieblas. Lámpara es a nuestros pies la palabra, lumbrera a nuestro camino. Por eso, en el programa de hoy hablaremos de profecías que tienen que ver con la primera venida de Jesucristo a la tierra, tienen que ver con el nacimiento de Jesucristo. Sí. Muchos profetas Dios usó para anunciar la primera venida de Jesucristo. Sí, creo que la primera profecía, fue la que Dios dio en Génesis capítulo 3, versículos 14 y 15. Esa es la primera palabra profética que Dios habló sobre alguien, la primera de todas. Y se lo habló a Satanás, que es donde habla de la simiente de la mujer contra la simiente de la serpiente. Y al final, la simiente de la mujer va a vencer a la simiente de la serpiente. Y esto tiene varios contextos, esa profecía, porque nos habla también del lugar donde Jesús iba a ser crucificado. El lugar donde Jesús fue crucificado fue el monte Gólgota, y el monte Gólgota tiene una forma de calavera. Y en el caso de una culebra o serpiente, cuando tú le machacas la cabeza, es una herida mortal. Y eso fue lo que Jesús hizo en la cruz, aplastó la cabeza de la serpiente o la cabeza de Satanás y nos dio victoria a nosotros, la iglesia. Por eso celebramos la victoria de Jesucristo en su muerte y en su resurrección. Y Dios usó de manera especial a la mujer. La mujer por sí sola no puede tener a luz hijos, necesita de un hombre para tener un hijo. Y de hecho, es la única forma legal también de entrar a la tierra. El matrimonio, la unión de un hombre con una mujer, es lo que da un hijo. Y por eso la mujer tenía que depender del varón para tener un hijo. Y en este caso, Dios que dio la palabra, es lo que significa también la simiente, semilla. De ahí viene también la palabra semen, que es lo que produce también, vamos a decir, la producción también de hijos, ¿no? Los óvulos, un óvulo con un espermatozoide se unen para tener un hijo. Y en este caso, Dios dio prácticamente, o el Espíritu Santo fue quien plantó en el vientre de María, ¿no? Plantó el fruto y de allí vino Jesucristo. Por eso Jesucristo no nació por una relación sexual, nació por obra del Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo quien lo concibió en el vientre de María. Y con María ciertamente se cumple la profecía de la simiente de la mujer. Y esto es importante porque la mujer siempre en la Biblia nos habla de la iglesia. Sí, debemos entender que Dios diseñó los cuerpos tanto del hombre como de la mujer para los propósitos de poblar este planeta Tierra. Dios creó esta tierra para ser poblado
y para haber población es a través de personas, pero Dios estableció un diseño divino en el matrimonio donde el hombre tendría características diferentes a la mujer. El hombre sería el portador de la semilla, la mujer va a recibir esa semilla y es a través de la mujer que empieza el proceso de la vida. La Biblia en el Antiguo Testamento le llama la ley de la vida, que corresponden a 9 meses, y es la forma legal. Debemos saber que Dios es Dios de leyes. Él estableció las leyes físicas aquí en la tierra para el hombre en la tierra. Por eso, si Dios iba a introducirse al planeta Tierra, Dios es espíritu, solamente a través de un cuerpo de carne podría introducirse al planeta Tierra. Es allí el plan donde Dios establece cosas extraordinarias, maravillosas, y es cuando empezamos a ver milagros que tienen que ver con lo sobrenatural, porque el ser humano que iba a nacer aquí en la tierra, que era la simiente misma de Dios, que vendría a la tierra y sería simiente de mujer, era la profecía. Tenía que estar en el vientre de María, en este caso, durante 9 meses, porque tenía que nacer como un ser humano, pero no fue José quien engendró a Jesús, fue el Espíritu Santo quien engendró a Jesús en el vientre de María. Este es el milagro, es el primer milagro que podríamos conocer en la Biblia, y esto Dios lo profetizó y se lo dijo al diablo. Así es. Aquí tenemos, por ejemplo, en Apocalipsis 12:9, los diferentes nombres del diablo, y dice aquí, y fue lanzado fuera el gran dragón. Ese es un nombre, el gran dragón. Allá en la China, allá en el extremo oriente de los países asiáticos, el símbolo que ellos usan es el dragón rojo. Aquí la Biblia dice el gran dragón, pero también otro nombre, la serpiente antigua. Esa serpiente que aparece en el libro de Génesis, donde apareció en el huerto del Edén para engañar a Eva. Es la misma serpiente, el gran dragón, pero también dice aquí que se llama Diablo y Satanás. Sí, así que aquí tenemos los diferentes nombres. Sí, hablamos de la serpiente y el dragón, realmente es la misma especie. En griego es la palabra Draco, que de hecho hay una constelación que se llama la constelación de Draco, pero Draco es usado tanto para dragón como serpiente, es una palabra griega. En hebreo es la palabra Tanim, que involucra a todos los reptiles. Así que estamos hablando de la misma especie. Y cuando hablamos de Satanás y diablo, Satán es hebreo, que significa prácticamente alguien malvado o alguien que hace maldad, y es diablo, que significa el acusador. Así que, que es en griego, diablo. Entonces eso es lo que se dedica a hacer el diablo, a hacer maldades y también acusar. Sí, aquí está la obra de Satanás, el diablo, la serpiente antigua, el dragón, al destruir el matrimonio de Adán y de Eva. Y por el pecado que cometió Adán de manera especial, dice aquí en Génesis capítulo 3, versículo 17, Dios dijo, maldita será la tierra por tu causa. Así que el pecado, sobre todo del varón, trae consecuencias trágicas a una familia, a una ciudad, a una nación. Por eso Dios vino a la tierra, Jesucristo fue engendrado por el Espíritu Santo y el nombre Jesús venía a salvar. Pero fue profetizado todo ello. Cuando Adán y Eva cayeron bajo las garras del diablo, Dios es Dios de guerra.
Dios, dice la Biblia, es Jehová varón de guerra y estableció este grito de guerra que es profecía contra el diablo. Esta palabra Dios se la dio a Satanás. Y entonces dice el versículo 14, Génesis, vamos a leer Génesis 3, 14 y 15, porque son las palabras que le dirigió Dios a Satanás después que el diablo hizo caer en pecado a Adán y a Eva. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí hay una gran enseñanza profética para la mujer. Dios estaba ungiendo o llamando a la mujer bajo una unción de guerra, porque Dios le dijo al diablo: tu enemigo en la tierra será la mujer, pondré enemistad entre ti, se refiere a Satanás y la mujer. Por eso toda mujer debe conocer la posición que tiene en la tierra. El diablo está atacando mucho a la mujer, pero la mujer tiene que conocer la posición que Dios le dio desde el principio. La mujer ha sido llamada para ser una mujer de guerra. Y aquí la Biblia enseña que la simiente de la mujer era profecía. La simiente, el hijo de la mujer, en este caso, la simiente de María, el hijo de María, porque se cumpliría allí, sería el que pondría a Satanás bajo sus pies. Sí, como... Por eso dice, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Eso habla de la muerte de cruz. Sí, allí nos habla ciertamente de la serpiente. Lo único que puede morder, dice, es el calcañar o el talón o el pie. Pero hay antídotos para ser liberados del veneno de una serpiente. En cambio, la serpiente no tiene cura cuando se le corta la cabeza. Es una herida mortal, y eso fue lo que Jesús hizo en la cruz. Y algo aquí también para señalar es que aquí también lo que Dios está profetizando en Génesis es acerca de redimir a la mujer, porque la mujer fue la primera persona en pecar, y por eso Dios dijo: voy a redimir a la mujer, por eso la voy a usar para que de ella, de su simiente, venga la victoria. Y eso vino en Cristo Jesús cuando nació de una virgen, de una doncella llamada María. Y el evangelista, por ejemplo, Mateo, en la genealogía de Jesucristo, Mateo capítulo 1, allí nos habla la genealogía de Jesucristo. Y Mateo, él era publicano antes, y se cree que también era primo de Jesús, y además fue discípulo de Jesús. Y él habla, dentro de la genealogía de Jesucristo, puso 5 mujeres. Puso primero a Tamar, que fue la esposa de Judá. Puso también a Rahab, la mujer de Jericó, que atendió a los 2 espías. También puso a Ruth, que era la moabita, y puso también a Betsabé, que fue vamos a decir, la esposa del rey David, donde vino Salomón. Y por último, en el número 5, puso a María, como para decir, porque las primeras 4 mujeres son gentiles, y como gentiles todas eran idólatras en un cierto sentido. Adoradores de ídolos, y, sí. Y la práctica misma de la perversión sexual estaba allí también, sí, operando en ciudades y naciones de idolatría. Y vemos, por ejemplo, Tamar, ella cometió lo que sería incesto. Incesto, tremendo incesto. Sí. Y luego tenemos a Rahab, que se cree practicó la prostitución. Sí, y Dios las puso en la línea mesiánica, sí, donde iba a venir la simiente
que Dios había establecido para Jesucristo cuando estuviera aquí en la tierra. Por eso Dios es el único que puede perdonar pecados, es el único que puede cambiar al pecador a ser una persona santa de Dios. Toda persona que está hundida en su pecado, sea fornicario, sea adúltero, sea una mujer también con problemas en cuanto a la sexualidad, en el arrepentimiento de todo pecado, al reconocer que el pecado nos aparta de Dios, pero si nos arrepentimos de ese pecado y creemos en Jesucristo y clamamos a la salvación en Cristo, Dios nos perdona de todo pecado. Así entramos a ser cristianos. Y aquí tenemos la historia misma señalada en la línea mesiánica. ¿Cuántas mujeres gentiles? ¿Cuatro mujeres gentiles en la línea mesiánica Dios las introdujo? Fueron convertidas del mundo de maldad, del pecado, de la idolatría y también de las perversiones sexuales a unas mujeres totalmente cambiadas, transformadas, mujeres santas. Fue un caso diferente el de María, porque claro, María estaba cumpliendo la profecía que tendría que ser una mujer virgen. Sí, entonces claro, María era muy diferente. Y judía también. Y judía. Porque también de la palabra semens también se deriva la palabra semita. Sí. Y eso representan al pueblo judío. Y algo también para señalar, porque hablaba también de Betsabé, porque cometió adulterio, y pues Ruth, bueno, también fue una mujer que adoraba a otros ídolos, pero todas ellas, las cuatro, cambiaron en cierto sentido y sirvieron al Señor, abandonaron la idolatría. Cuando Noemí, la suegra de Ruth, iba a regresar a Belén, precisamente porque era Belén, de Belén, sí. Y entonces le dijo Noemí a Ruth que se quedara en las tierras de Moab, porque ya tenía que regresar ella a las tierras de Judá. Y entonces Ruth le dijo, no te dejaré, donde quiera que vayas iré contigo y tu Dios será mi Dios, y tu pueblo mi pueblo. Tu pueblo mi pueblo. Por eso aquí habla de conversión. Dios solamente está esperando que todo ser humano en la tierra reconozca sus errores, sus problemas, por el hecho de estar apartados de Dios. Así estaba Ruth, la que después Dios la incluyó en la línea mesiánica. Así que Dios es Dios de sorpresas, Dios es Dios de amor. Dios ama tanto a unos como a otros, somos la creación misma de Dios, pero Dios tiene un plan de salvación que abarca a gentiles y no gentiles, a judíos y a gentiles. Así que aquí tenemos en la línea mesiánica el gran amor de Dios a todo ser humano. Por eso también, para seguir hablando de la simiente de la mujer, Dios cumplió en dos personas, también puedo decir, ¿no? O dos mujeres. Primero fue María, porque María fue la primera persona también en ver la visitación del ángel Gabriel. El ángel Gabriel primero se dirigió a María antes que a José, y a María fue en visión. En cambio, José fue en sueños, porque esa sería prácticamente la diferencia. Y para finalizar... Sí, pero la persona que iba a asumir el reto y el gran desafío de parte de Dios iba a ser María, porque había una ley, la ley de las adúlteras. Sí. Y si una mujer estaba embarazada y el pueblo la señalaba como adúltera, tendría que morir apedreada de acuerdo a la ley del adulterio, porque tenía que morir por su pecado. Así que María sabía de esta ley, la ley judía, y ella asumió el reto y el desafío. Cuando el ángel vino a María, vas a estar embarazada, pero no de José. ¿Cómo será esto?, dijo ella, ya que
la única forma que se conoce aquí de procrear un hijo es a través de la relación entre un hombre y una mujer. Y aquí el ángel fue cuando le da toda la instrucción, todo el conocimiento y la enseñanza. Y cuando ella supo que iba a ser el Espíritu Santo, ella asumió el reto, el desafío, y le dijo al ángel: hágase conmigo conforme a tu palabra. Sí, alabó al Señor al final. Sí, así que por eso tenemos que conocer cómo Dios obra en el ser humano. María fue la mujer seleccionada. En el Antiguo Testamento la Biblia habla que una virgen iba a concebir, pero no dice el nombre. Cuando entramos al Nuevo Testamento, ya en el Evangelio de Lucas, encontramos que el nombre de esa virgen era María. Sí. Y entonces vino el saludo del cielo por medio del ángel a María, porque iba a ser bendita entre todas las mujeres de la tierra. Así que así empieza la bendición. Y después Dios tuvo que tratar con José, porque José no sabía nada de ello y de pronto vio a su esposa embarazada. José sabía que no la había tocado. Entonces el ángel, el mismo ángel, tuvo que venir con José para explicarle los asuntos del cielo. Así que Dios es Dios de sorpresa. Sí, hablaba de que hay otra María también que Dios usó para la simiente de la mujer. Y esa persona es María Magdalena, porque fue la primera persona en ver a Jesucristo resucitado, que también tenía una gran reputación en el pasado, ¿no? Porque se cree que también era una mujer prostituta, que tenía 7 espíritus inmundos, pero fue liberada, sirvió al Señor, era una de las mujeres que aportaba financieramente el ministerio del Señor Jesucristo, y al final fue la que Dios escogió para que fuese la primer testigo en ver a Jesús resucitado de entre los muertos, y con ello se cierra el capítulo, se podría decir, de la simiente de la mujer. Hoy en día es la iglesia. Y no solamente fue la primera mujer, María Magdalena, quien vio a Jesucristo, sino fue la primera persona en la tierra que predicó la vida resucitada de Jesucristo. El primer mensaje en la tierra de salvación, que Cristo había resucitado, que es el mensaje apostólico, lo dio una mujer, María Magdalena. Jesús le dijo: vayan con los apóstoles y díganle lo que ha sucedido. Y ella fue a predicarle a los mismos apóstoles. Todo ello está registrado en la Biblia. Por eso la mujer está en el plan de salvación de Dios. Las mujeres tienen que aprender a hacer guerra contra un diablo ya derrotado por Jesucristo. Así que la profecía hablaba de la simiente de la mujer y se cumplió en María hace 21 siglos atrás. Por eso cada año estamos recordando del nacimiento de Cristo, ahora conocido con el nombre de Navidad. La Navidad es el nacimiento de Cristo aquí en la tierra. La profecía hablaba de la simiente de la mujer y se cumplió cuando el ángel vino a María. Otra de las profecías cumplidas con María tiene que ver con la señal que Dios dio desde el principio, que sería una mujer, una virgen concebiría. Por eso la Biblia nos va mostrando cómo Dios va abriendo el entendimiento al futuro. Vamos a leer Isaías 7:14. El profeta Isaías, Dios lo ungió con una manera especial para hablar del Mesías prometido. El profeta Isaías habló tanto de la primera como de la segunda venida de Cristo.
Y es a través del profeta Isaías donde más conocemos del nacimiento de Cristo y de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y estas profecías se dieron a conocer 700 años aproximadamente antes de el nacimiento de Cristo. Dios habla antes de tiempo, Dios anuncia todo lo que viene al futuro por medio de sus siervos, los profetas. Así que la profecía hablaba de una mujer con una característica especial, una mujer que iba a concebir sin ser tocada por varón alguno. De allí la palabra virgen. Vamos a leer Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Aquí están las instrucciones que vienen directamente del cielo. La Biblia habla de Emmanuel. La palabra Emmanuel con mayúscula significa que Dios, el Dios de los cielos, iba a venir al planeta Tierra. Dios con nosotros es lo que significa. ¿Y cómo nacería? Nacería por medio de una virgen. La virgen iba a concebir y daría a luz un hijo con el nombre de Jesús. Y esto sucedió hace 21 siglos cuando el poder del Espíritu Santo vino sobre María, cubrió a María el Espíritu Santo, los milagros los hace el Espíritu Santo. Así también nació la iglesia cristiana, fue arropada la iglesia por medio del Espíritu Santo. Todos los que somos cristianos no podemos nosotros servirle a Jesucristo, no podemos conocer de Jesucristo y no podemos obrar siguiendo las instrucciones de Cristo sin el Espíritu Santo. Así como un día el Espíritu Santo vino sobre María, también el Espíritu Santo vino sobre la iglesia, dándole nacimiento hace 21 siglos atrás. Hablar de Jesucristo es hablar de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Estaba naciendo el cuerpo de Cristo en el vientre de María, Sí. en ese proceso de 9 meses, cuando Dios estableció la profecía. Por eso todo tiene un cumplimiento, y en Gálatas capítulo 4 vamos a leer versículos del 4 al 5. Allí la Biblia habla del tiempo profético. Debemos saber que en México seguimos el calendario gregoriano, es el calendario de nosotros, los seres humanos. Estamos terminando ya este año y termina este año para comenzar el próximo año en la estación del invierno. En cambio, Dios no se mueve en este calendario. Dios nos deja a nosotros vivir en este calendario, pero Dios tiene su propio calendario. Y el calendario de Dios comienza en primavera y termina en el otoño. Así que debemos considerar las fiestas de primavera, las fiestas de otoño que Dios estableció, no en invierno, en otoño. Dios es Dios de plan y de propósito. Cada fiesta que Dios instituyó en el año representaban a Jesucristo. Era un símbolo del Señor Jesucristo. Y dice la Biblia en Gálatas capítulo 4, versículos del 4 al 5, que llegó el tiempo del cumplimiento de la profecía. Todo tiene un tiempo que se cumple. En ese tiempo entró la palabra profética a la tierra. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Ese es el propósito del nacimiento. A fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por eso somos hijos adoptados. Fuimos adoptados por Dios.
Venimos de papá y mamá en la carne, cada quien nació en una familia determinada, con un apellido determinado, 2 apellidos en México, paterno y materno, pero cuando venimos a Jesucristo, cuando reconocemos o conocemos y reconocemos que venimos de Dios el Padre y entonces nos reconciliamos con Dios el Padre, por medio de Jesucristo. A esto vino Jesucristo, a reconciliarnos con el Padre. Jesucristo es el puente de comunicación con el Padre, es el camino al Padre. Entonces Dios nos adopta como sus hijos, somos hijos adoptados, todos. Y ahora Dios nos ama porque Dios es Dios de bendición, y Dios le da toda bendición a sus hijos. ¿Quién pagó el precio para que hoy fuésemos hijos de Dios? El Señor Jesucristo, la simiente que vino del cielo y vino con el propósito de salvarnos a todos nosotros los seres humanos. Podemos seguir leyendo el versículo 5, 6. El 6 dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Aquí la Biblia habla que debido a que ya somos hijos de Dios, fuimos adoptados por Dios, entonces el Espíritu de Dios, la promesa del Espíritu Santo viene a los hijos de Dios. Y dice, solamente los hijos de Dios pueden ser bautizados con el Espíritu Santo, y el que bautiza es Jesucristo con su Espíritu, para que podamos orar como Cristo oró de la tierra al cielo, diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, Abba, Padre. Así que por eso a través del Espíritu Santo hoy podemos comunicarnos con el Padre. Sí, dice el versículo 7 de Gálatas 4, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Así es, somos herederos del cielo. Toda la herencia que Dios el Padre tiene, ahora Él la derrama sobre sus hijos. Jesucristo vino con ese propósito, nació para que fuese a la cruz a vencer a Satanás. El precio fue su muerte, pero no quedó en la muerte. Al tercer día resucitó para dar nacimiento a la iglesia cristiana, la iglesia que está formada por los hijos adoptados de Dios. Toda la iglesia somos hijos adoptados de Dios y somos herederos. Todos los que hoy hemos creído en Jesucristo y hemos aceptado a Jesucristo, somos herederos según las promesas que Dios ha establecido desde los tiempos de Abraham, dicen las Escrituras. Por eso el conocimiento de la profecía, el conocimiento de las Escrituras, el conocimiento de la obra de Cristo en la cruz del Calvario es importante para mantenernos en victoria día con día. Así que, amigo, amiga, vamos a ir a un corte, pero antes de ir a este corte, quiero hacer un llamado a tu salvación. Todos en la tierra necesitamos la salvación. El hecho que una persona haya nacido en un hogar donde la familia es cristiana no le hace automáticamente un ser cristiano. Tenemos que creer en Jesucristo y solamente cuando aceptamos a Jesucristo pasamos a ser los hijos de Dios. Cuando el niño es niño, para eso está papá y mamá, para darle la cobertura de protección a sus hijos hasta que llegue la edad correspondiente. La Biblia nos enseña que José y María condujeron a Jesús siendo niño y cuando ya tenía 12 años, la sorpresa llegó. Jesús en el templo tenía tal sabiduría que todos los maestros que estaban en el templo se sorprendieron porque Jesús tenía sabiduría y sabía ya Jesús quién era su Padre, el Padre Celestial.
Un niño a los 12 años ya debe saber su origen, de dónde viene, quién es el Padre Celestial y quién es el Salvador de esta tierra. Así que mientras somos niños, tenemos que tener la cobertura de papá y mamá que nos deben enseñar en la palabra de Dios. De allí la importancia de la reunión de una iglesia con un pastor que va cubriendo con las enseñanzas a toda la familia. Pero amigo, amiga, ya teniendo conocimiento de lo que es el pecado, hay que arrepentirse y yo te invito a que en este momento lo hagas. Hemos hablado de mujeres gentiles. Estas mujeres eran pecadoras, pero Dios tuvo misericordia. Ellas decidieron entrar a la salvación en Dios y Dios las introdujo en la línea mesiánica. Sí, Jesús vino a redimir a todos de una manera especial a la mujer. Sí, a todos, exactamente. Dios es Dios de misericordia, de gente desamparada, de viudas, de huérfanos, sobre todo la mujer que está siendo afectada mucho en estos tiempos. Por eso, amigo, amiga, vamos a hacer esta declaración de fe. Puedes repetir después de mí: Señor Jesucristo, abro mi corazón y te invito a que entres a mi vida. Hoy te reconozco como mi Salvador personal y te hago mi Señor. Perdóname por estar apartado de ti, por estar apartado de Dios, por no conocer el camino, pero ahora sé que tú eres el camino de reconciliación con Dios. En este momento te confieso el Señor de mi vida y creo que en este mismo momento paso a ser un hijo de Dios o una hija de Dios. Amén y amén. Si una persona hace esta declaración con su corazón, en arrepentimiento, Dios toma su corazón, lo traslada del reino de las tinieblas al reino de Jesucristo. Esta es la salvación. La salvación es espiritual. Seguimos viviendo en un cuerpo físico, pero espiritualmente ya cambiamos. A esto vino Jesucristo, a darnos un nuevo estilo de vida. Cristo nació en un lugar de pobreza, se hizo pobre, pero cuando murió, murió en un lugar de ricos. Fue puesto en una tumba de ricos. Así que debemos saber que Jesucristo vino para sacarnos de la condición en que el diablo tiene a mucha familia. Así que hay que creer en Jesucristo y caminar de acuerdo a sus enseñanzas. Yo les animo para que vayan a una iglesia. Hay muchas iglesias en las ciudades donde podemos ser enseñados, discipulados por un pastor que nos vaya guiando en el camino de la bendición de Dios. El libro de Apocalipsis nos habla de Jesucristo, su testimonio. Apocalipsis 19:10 dice la Biblia que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Es la esencia misma de la profecía. Hablar de Jesucristo es hablar de profecía. Por eso, en este programa hemos hecho énfasis en la persona de Jesucristo, las profecías que hablaron de su primera venida. Si todas estas profecías se cumplieron, también se cumplirán las profecías que hablan sobre el regreso de Jesucristo. Hoy hemos hablado de algunas profecías, la profecía que habla de la simiente de la mujer, la profecía que habla que nacería de mujer para entrar al planeta Tierra, pero hay otras profecías, la profecía que sería del linaje de David, del linaje del rey David. Mateo capítulo 1 dice que Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Así que son profecías. La cuarta profecía podríamos hablar que nacería en Belén. Dios tiene asignaciones en ciudades. La quinta profecía, la estrella que conduciría a los magos.
La sexta profecía sería adorado por los magos. Los magos eran hombres sabios, reyes sabios, y por lo tanto adoraban a Dios en la tierra. Esta es la sabiduría, y la última profecía hablaba de el Cordero de Dios que moriría para quitarnos todos los pecados. Así que son profecías de cumplimiento. Agradecemos que hayan estado con nosotros en esta enseñanza y hasta nuestro próximo programa, Dios mediante.